Y si les dijera que el estado famoso por su lluvia interminable produce en realidad la mayor parte de las manzanas del país en un desierto seco, o que el punto más al oeste de los 48 estados contiguos no está en California ni en Oregón, sino escondido dentro del único bosque templado lluvioso de los Estados Unidos. Bienvenidos a Washington, un estado a menudo definido por el clima gris y las grandes empresas tecnológicas, pero que en realidad está moldeado por volcanes explosivos, antiguos megadiluvios y una ingeniería geográfica increíble. Aquí van 15 datos increíbles de geografía que nunca supieron sobre el estado de Washington. La península olímpica alberga los únicos bosques templados lluviosos de los Estados Unidos continentales: el Hoh, el Quinault, el Kitts y el Bogachil. Este ecosistema único existe gracias a un fenómeno geográfico conocido como el efecto orográfico. El aire cálido y cargado de humedad sopla desde el Océano Pacífico, choca con las imponentes montañas olímpicas y es forzado hacia arriba. Al ascender, el aire se enfría y libera enormes cantidades de precipitación en el lado expuesto de la cordillera. En consecuencia, estos valles orientados hacia el oeste reciben un asombroso promedio de 3.6 metros de lluvia cada año. Esta lluvia constante, combinada con temperaturas costeras moderadas, crea un ecosistema vibrante y denso, dominado por enormes abetos de Sitka y cicutas occidentales, cubiertos de gruesos musgos epífitos verdes. Sin la ubicación geográfica específica de las montañas olímpicas justo en la costa, este entorno exuberante no existiría. Las tierras de basalto canalizado del este de Washington parece un paisaje tomado de Marte, formado por algunos de los eventos geológicos más violentos de la historia de la Tierra. Durante la última glaciación, una enorme presa glacial se formó en lo que hoy es Idaho, reteniendo el inmenso lago glacial Missoula. Periódicamente, el agua rompía el dique de hielo, enviando aterradoras paredes de agua de decenas de metros de altura y a velocidades de autopista que atravesaban el paisaje de Washington hacia el Océano Pacífico. Estas inundaciones catastróficas ocurrieron docenas de veces. La pura fuerza del agua arrasó el suelo profundo y destrozó el lecho de roca de basalto volcánico subyacente. Este proceso talló profundas gargantas, enormes cascadas secas como Dry Falls, 5 veces el ancho del Niágara, y dejó atrás un terreno cicatrizado y despojado que desconcertó a los primeros geólogos. Cuando se le pide a la gente que nombre el punto más al oeste de los 48 estados contiguos, la mayoría nombra algún lugar a lo largo de las extensas costas de California u Oregón. Sin embargo, los aficionados a la geografía saben que la respuesta correcta es el Cabo Álava, ubicado en el estado de Washington, situado en la remota y escarpada costa de la península olímpica dentro del Parque Nacional Olímpico. Llegar a este extremo geográfico requiere una caminata de 5 kilómetros por densos bosques costeros en una senda de madera. El cabo se adentra en el Océano Pacífico, un poco más al oeste que el Cabo Blanco en Oregón. La playa del Cabo Álava es inusualmente salvaje, con montículos rocosos marinos, pozas de marea y orillas sembradas de enormes troncos de madera arrojados por las violentas tormentas invernales, mostrando a la perfección la naturaleza indómita de la geografía costera de Washington. El monte Rainier domina el horizonte de Washington, elevándose a 4.392 metros. Pero lo que hace que su geografía física sea verdaderamente aterradora e impresionante no es solo su altura, es el volumen de hielo que alberga. El monte Rainier presume de 28 glaciares con nombre oficial, que contiene más hielo permanente y nieve que todos los demás volcanes de la cascada combinados. Si bien estos glaciares son vitales, actúan como enormes reservorios congelados que alimentan los ríos y presas hidroeléctricas de la región en los secos veranos. También crean un grave peligro geográfico. Debido a que el Rainier es un estratovolcán activo, el calor geotérmico altera y debilita constantemente la roca. Si una erupción o un evento sísmico significativo fundiera a una fracción de ese hielo rápidamente, crearía un enorme y veloz flujo de lodo llamado lájar, que representa una amenaza existencial para los poblados valles fluviales directamente por debajo. El estado de Washington es un segmento altamente activo del Anillo de Fuego del Pacífico, moldeado principalmente por el movimiento constante de las placas tectónicas. Frente a la costa, la densa placa oceánica de Juan de Fuca se subduce activamente o se hunde bajo la más ligera placa norteamericana. A medida que esta roca es empujada hacia el manto terrestre, se funde en magma, asciende a la superficie y forma el arco volcánico de la cascada. Debido a esta realidad geográfica, Washington alberga 5 volcanes activos: el Monte Baker, el Pico Glaciar, el Monte Rainier,
el Monte Adams y, por supuesto, el Monte Santa Elena. La catastrófica erupción de 1980 del Monte Santa Elena es un crudo recordatorio de esta volátil geografía. La explosión arrancó 396 metros de la cima de la montaña, remodelando la topografía local, arrasando cientos de kilómetros de bosque y alterando para siempre el curso del río Turol. Point Robert es una anomalía geográfica nacida de trazar líneas en un mapa sin haber reconocido completamente el terreno. En 1846, el Tratado de Oregón estableció el paralelo 49 como la frontera oficial entre los Estados Unidos y la América Británica del Norte, la actual Canadá. Sin embargo, los cartógrafos de Washington, D.C. y Londres no se dieron cuenta de que esta línea recta cortaba el extremo sur de la península de Tawasen. Al adherirse estrictamente al paralelo, esta pequeña franja de tierra se convirtió en un enclave americano. Hoy, los residentes de Point Roberts están geográficamente aislados del resto del país. Para llegar al resto del estado de Washington por tierra, los residentes deben cruzar una frontera internacional hacia Canadá, conducir unos 40 kilómetros por la Columbia Británica y luego volver a cruzar por un segundo punto de control fronterizo hacia Estados Unidos. La Guerra del Cerdo de 1859 es uno de los conflictos más extraños de la historia norteamericana, causado íntegramente por la ambigüedad geográfica. Cuando Estados Unidos y Gran Bretaña dividieron el noroeste del Pacífico, el tratado establecía que la frontera discurría por el centro del canal que separa la isla de Vancouver del continente. Sin embargo, hay dos canales navegables en esa zona, dejando las Islas San Juan directamente en medio de una disputa territorial. Tanto colonos americanos como autoridades británicas reclamaban las islas. Las tensiones estallaron cuando un granjero americano disparó a un cerdo perteneciente a la Compañía de la Bahía de Hudson, porque estaba comiendo sus papas. Esto desató un enfrentamiento militar de 12 años, con ambos países enviando buques de guerra y tropas a las islas. En última instancia, el arbitraje internacional adjudicó las islas a los Estados Unidos, y la única baja de todo el conflicto fue el cerdo. El Seattle moderno se asienta literalmente sobre su propia historia, gracias a un masivo proyecto de ingeniería geográfica. Cuando Seattle fue fundada por primera vez, el distrito comercial del centro se construyó directamente sobre las tierras de marea bajas y fangosas de la bahía Elliott. Al estar al nivel del mar, la zona se inundaba constantemente durante la marea alta, y el sistema de alcantarillado se atascaba con frecuencia. Tras el gran incendio de Seattle de 1889, que quemó la ciudad de madera hasta los cimientos, los planificadores urbanos vieron una oportunidad para corregir su error, reconstruir la ciudad, pero exigieron que todas las nuevas calles se elevaran construyendo enormes muros de contención rellenándolos con tierra. Las nuevas calles se elevaron entre 3.5 y 9 metros. Los primeros pisos de los edificios de ladrillo originales se convirtieron en sótanos, creando una fascinante red de geografía histórica subterránea. Durante la Segunda Guerra Mundial, el secreto Proyecto Manhattan necesitaba un lugar para fabricar plutonio para las primeras armas atómicas del mundo. La geografía del este de Washington proporcionó el entorno perfecto, aunque exigente. El gobierno eligió una franja de 1.500 kilómetros cuadrados de tierra cerca del pueblo de Hanford por 3 razones geográficas específicas. El enorme caudal del río Columbia era necesario para refrigerar los reactores nucleares. La recién construida presa Grand Coulee proporcionaba abundante energía hidroeléctrica, y el aislado entorno desértico ofrecía una zona de amortiguación segura para este peligrosísimo trabajo. La llegada de miles de trabajadores transformó esta tranquila región agrícola en una ciudad atómica en auge de la noche a la mañana. Hoy, el sitio de Hanford representa un complejo legado histórico, una maravilla de la ingeniería de mediados del siglo XX, y al mismo tiempo, el sitio de limpieza nuclear más contaminado del hemisferio occidental. El hecho de que haya un estado de Washington en la costa oeste y un Washington D.C. en la costa este es una fuente permanente de confusión geográfica, y fue un completo accidente histórico. En 1853, los residentes de la región presentaron una petición al Congreso para separarse del territorio de Oregón y formar un nuevo territorio. Propusieron llamarlo Columbia, una elección lógica dada la presencia dominante del río Columbia que moldeaba la geografía y la economía de la zona. Sin embargo, el representante Richard Stanton, de Kentucky, argumentó en contra del nombre. Razonó que un territorio llamado Columbia se confundiría demasiado fácilmente con la capital de la nación, el Distrito de Columbia. Logró que el territorio se nombrara Washington, en cambio, para honrar al primer presidente, creando irónicamente la exacta confusión geográfica de nombres que intentaba prevenir.
La geografía humana a menudo requiere superar obstáculos físicos, y el lago Washington presentaba uno enorme. A medida que el área metropolitana de Seattle se expandía, los ingenieros necesitaban conectar la ciudad con sus suburbios del este. Sin embargo, el lago Washington es increíblemente profundo, y su fondo consiste en limo suave, profundo e inestable. Construir torres de puentes de suspensión tradicionales ancladas al lecho del lago era imposible. Para superar esta barrera geográfica, el ingeniero Homer Hadley propuso construir puentes que simplemente flotaran sobre el agua, usando enormes pontones de concreto impermeables anclados por largos cables. Era una idea radical que funcionó a la perfección. Hoy, el estado de Washington domina este nicho de infraestructura. Alberga 4 de los 5 puentes flotantes más largos del mundo, incluido el puente de la Ruta Estatal 520, que ostenta el récord con más de 2.340 metros de longitud. La cordillera de las Cascadas divide literalmente a Washington por la mitad, creando una enorme división climática, económica y cultural, a menudo llamada la cortina de las cascadas. La geografía humana del estado está dictada por el efecto de sombra pluvial de esta cadena montañosa. El lado occidental recibe lluvia abundante, favoreciendo bosques densos, puertos de aguas profundas y masivas industrias tecnológicas y aeroespaciales en un corredor poblado y políticamente progresista. Por el contrario, al bloquear las montañas, la humedad del Pacífico, el lado oriental del estado es un paisaje semiárido. Aquí la geografía humana cambia drásticamente. La población es más dispersa, la política más conservadora y la economía fuertemente dominada por la agricultura a gran escala que depende de enormes redes de irrigación. Pocos estados tienen una barrera geográfica tan marcada y definitiva que separe a sus poblaciones. La presa Grand Coulee es posiblemente la pieza más significativa de geografía artificial del noroeste del Pacífico. Atravesando el río Columbia, es la mayor instalación productora de energía de los Estados Unidos y una de las estructuras de concreto más grandes del mundo. Su construcción durante la Gran Depresión alteró la trayectoria del estado. Las enormes cantidades de energía hidroeléctrica barata que generó fueron la razón principal por la que las plantas de fundición de aluminio se trasladaron a Washington, lo que a su vez permitió a Boeing construir los aviones que ayudaron a ganar la Segunda Guerra Mundial. Además, la presa bombea agua hacia el proyecto de la Cuenca del Columbia, una extensa red de riego que transformó más de 240.000 hectáreas de desierto de Artemisa estéril en tierras de cultivo muy productivas, alterando permanentemente el mapa demográfico y económico del este de Washington. El estado de Washington produce aproximadamente el 60% de todas las manzanas cultivadas en los Estados Unidos. Sin embargo, la imagen verde y lluviosa que la mayoría de la gente asocia con el estado no tiene nada que ver con este dominio agrícola. La industria manzanera es un triunfo de la geografía humana que transformó un duro paisaje físico. La gran mayoría de estos huertos se encuentran en la mitad oriental del estado, en zonas que normalmente reciben menos de 25 centímetros de lluvia al año. Los agricultores se dieron cuenta de que el suelo volcánico rico en nutrientes y los 300 días de sol eran perfectos para cultivar fruta. Solo necesitaban agua, construyendo extensos canales de riego que toman agua del río Columbia. Y sus afluentes, los seres humanos transformaron artificialmente este entorno de desierto de gran altitud en la región productora de manzanas más productiva del planeta. La región del Puget Sound presenta una geografía muy fragmentada, una compleja red de penínsulas, islas y profundos fiordos tallados por glaciares, debido a que construir carreteras y puentes tradicionales sobre estas profundas vías acuáticas es físicamente imposible o económicamente inviable. El estado tuvo que adaptar su infraestructura de transporte al entorno. El resultado es el sistema de ferries del estado de Washington. Lejos de ser una atracción turística, estos grandes barcos verdes y blancos son como una extensión literal y vital del sistema de carreteras estatales. Sirven como autopistas marítimas para los viajeros, el flete comercial y los turistas, transportando más de 20 millones de pasajeros y 10 millones de vehículos al año en varias rutas. La geografía humana se ha adaptado al agua, creando el sistema de ferries más grande y más utilizado de los Estados Unidos. Como con Oregón, existe esta curiosidad de Washington como un estado exuberante, húmedo y cubierto de árboles. Pero eso es solo una pequeña parte del estado en sí. Si te diriges al este, te encontrarás en una región mucho más seca de lo que podrías haber imaginado. Hablando del estado de Washington, esta semana me dirijo a los Mima Mounds, un misterio geográfico centenario en el corazón de Washington. ¿Quién los construyó y por qué están aquí? ¿Y por qué nadie lo sabe? Vengan a descubrirlo en mi canal de viajes. Espero que hayas disfrutado aprendiendo sobre el estado de Washington. Si fue así, mira este video sobre la zona muerta de Canadá. Gracias por verme. Hasta la próxima.